Un saludo a todos los estudiantes que vayan a revisar este video. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde se encuentren. En este video queremos compartir cómo se puede hacer el metrado de cargas para un tabique como el que se observa. En este caso se está observando un tabique ya tarrajeado y pintado incluso, y a la izquierda se encuentra todavía sin el enlucido o revoque, ¿no? Sin el tarrajeo. Entonces, lo que queremos averiguar es cuánto pesa un metro cuadrado este tabique. ¿Qué características tiene el tabique? El tabique está hecho con ladrillo pandereta. Este ladrillo pandereta está asentado de soga, y vamos a considerar, para efectos del cálculo del peso, vamos a considerar que las juntas de mortero son juntas de 1,5 centímetros de espesor, tanto las juntas horizontales como las juntas verticales. Ese es el valor que vamos a considerar, 1,5 centímetros en las juntas de mortero. Y también vamos a considerar que el enlucido, revoque o tarrajeo es de un espesor de 1,5 centímetros en ambas caras del muro que vamos a calcular. También vamos a trabajar con algunas medidas para esta unidad de ladrillo pandereta, ¿no? En este caso, vamos a compartir los datos que se pueden encontrar comercialmente. Por ejemplo, si recurrimos a la página web de Ladrillos Lark, vamos a encontrar el producto que ellos denominan pandereta acanalada. Acanalada le llaman por estos pequeños canales o rugosidades que se tienen en las paredes de ladrillo. Y en este caso, nos indica que las medidas son de 9 centímetros, esto se refiere a la altura, por 10 centímetros y medio, esto se refiere al ancho, y por 23 centímetros, con un peso de 1,9 kilogramos por cada unidad. Esto es importantísimo, ¿no? Cada unidad de ladrillo pandereta tiene un peso de 1,9 kilogramos. Estas dimensiones las vemos entonces arriba, ¿no? 9 por 10 y medio y por 23. Entonces, 23 centímetros es el largo, 9 centímetros es la altura, y 10 centímetros y medio sería el ancho de la unidad, que básicamente va a corresponder al ancho del tabique sin tarrajeo. Si por nuestra parte recurrimos, por ejemplo, a otra página web, en este caso de Ladrillera Nacional, vamos a encontrar que el ladrillo pandereta, como el que se observa en la imagen, tiene un peso promedio de 2,2 kilogramos por cada unidad, ¿no? A diferencia de la marca anterior. Entonces, por ahí vamos entendiendo que este no es un peso uniforme en todas las empresas que comercializan este producto. Y en cuanto a las medidas, tiene 23 centímetros de largo, igual que el anterior, tiene 9 centímetros de altura, ahí también están igual, pero en el ancho, este tiene un poquito más, es 11 centímetros. Eso hace también que tenga un peso ligeramente mayor. Entonces, con estos datos en mente, vamos a iniciar el metrado para saber cuánto pesa un metro cuadrado de este muro o este tabique tarrajeado. Hemos separado entonces aquí una porción del muro y hemos trazado una línea roja que ustedes pueden observar. ¿Cuál es el objetivo? Lo que queremos es hacer el cálculo para todo lo que está contenido dentro de esta línea de color rojo. Entonces vamos a calcular el peso de una unidad y vamos a calcular el peso del mortero que está alrededor. Si estas juntas eran de 1,5 centímetros, por este lado la junta vertical tendrá 1,5 centímetros, pero hasta la línea roja solamente 7,5 milímetros, y por el lado derecho igual, ¿no? Lo mismo, puedo extraer solo esa porción aquí. Aquí tengo una unidad de 23 centímetros por 11 por 9, y aquí está el mortero que la rodea, ¿no? La porción de mortero, vamos a decir así, tributaria a este elemento, a esta unidad. En las medidas, entonces, de esta porción de mortero, serían los 23 centímetros más la mitad de una junta a la derecha y a la izquierda, me da 24,5, y la altura 9 centímetros más la mitad de la junta superior horizontal y la inferior horizontal, 1,5 centímetros en total, 9 más 1,5 me da 10,5 centímetros. Entonces, con estas medidas, vamos a pasar a una hoja de Excel, en donde vamos a registrar cada una de las medidas, calcular el volumen del mortero, calcular ese volumen y multiplicarlo por el peso unitario del concreto,
y vamos a considerar el peso de esta unidad para finalmente hallar el peso por metro cuadrado. Luego le estaremos aplicando o considerando también el mortero del tarrajeo, ¿no? O enlucido. Aquí tenemos entonces una hoja de Excel en la que vamos a hacer el cálculo. ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿Cuál es el peso de un tabique de ladrillo pandereta asentado de soga con juntas de mortero de 1,5 cm y con tarrajeo también de 1,5 cm en cada cara? Bien, hemos visto que una unidad de ladrillo pesa 2,2 kilos, digamos en kilogramos fuerza. Si lo quiero considerar como masa, 2,2 kilos de masa, para transformarlo a newtons por la aceleración de la gravedad, y para llevarlo a kilonewtons entre 1000, ¿no? Y tendríamos este peso por cada unidad de ladrillo, ¿no? 0,02 kilonewtons. Estamos dejando ahí los decimales dentro de los cálculos para que finalmente no perdamos precisión, ¿no? El mortero de asentado, tengo aquí junta vertical y junta vertical, que tiene una altura total de 10,5 cm. Aquí están 10,5 cm. Tiene un ancho total de 11 centímetros, y un espesor, aquí es media junta y aquí media junta, 1,5 cm. Como estos ladrillos tienen agujeros, cada vez que hacemos el asentado, la mezcla no va a quedar como aparece aquí en la imagen, de solamente el espesor de 1,5 cm, sino que parte va a ingresar estos agujeros. Y ese hecho hace que justamente el cálculo deba considerar un poco más de mortero. Este no es un valor que se va a repetir exactamente igual en todos los muros que encontremos, porque depende mucho de la mano de obra también, del tamaño del agujero, etcétera. Pero vamos a considerar aquí 1,8 veces, es decir, del volumen que pueda tener esta pared lateral y esta otra pared lateral de mortero, del volumen de lo que estamos observando allí, le vamos a aumentar un 80% pensando que parte va a ingresar a los agujeros, ¿no? Por lo cual se va a volver más pesado. Entonces le estamos afectando aquí por este numerito, 1,8. Y el peso según la norma E020, el peso unitario, es 20 kilonewton por metro cúbico. Al efectuar el producto tengo 0,0062 kilonewtons. Ahora veamos las juntas horizontales. En este caso ya no voy a considerar 24,5 cm porque ya consideré esta porción y esta otra. Me queda solo 23 centímetros de longitud entre las juntas verticales, 23 centímetros, 1,5 de espesor. Aquí están los 23 centímetros, 1,5 cm de espesor y 11 de ancho, ¿no? 11 de ancho. Entonces, este volumen de morteros de la hilada superior y la hilada inferior, o de la junta, perdón, superior e inferior, lo estamos considerando aquí. 20 kilonewtons sobre metro cúbico siempre es el peso unitario del mortero, y el producto que resulta al efectuar es 0,0076, ¿no? Lo que vemos entonces es que las juntas horizontales nos dan un peso ligeramente mayor que las juntas verticales. Y ahora podemos sumar para esta unidad con el mortero que está alrededor e incluso el que entró por los agujeros, que estamos asumiendo de un 80% adicional, tenemos el peso total, que es 0,035, ¿no? Es decir, si antes una unidad tenía una masa de más o menos 2,2 kilos, ahora esta unidad con el mortero que la está envolviendo y lo que puede haber entrado al interior de los agujeros está más o menos un poquito más arriba de 3,5 kilos, ¿no? Eso es lo que quiere decir este número. De 2,2 kilos a 3,6 kilos aproximadamente. Bien, esto es solamente la unidad con el mortero. Pero, ¿cuánto pesaría entonces un metro cuadrado de esta pared, de este muro, este tabique? Lo que hago es dividir este peso entre el área lateral, ¿no? El área lateral sería 24,5 cm por 10,5 cm. Al dividir entre esta área voy a tener el peso por metro cuadrado. Entonces, este peso de 0,0354 lo divido entre 0,024 y 0,105, ¿no? Ese es el área. Y obtengo un peso de 1,38 kilonewton sobre metro cuadrado, más o menos 140 kilogramos por metro cuadrado. Ahora vamos a sumarle el tarrajeo, ¿no? Que vimos hace un momento, era una pared tarrajeada. El revoque enlucido tarrajeo lo podemos calcular por cada unidad, ¿no? Para esta unidad, todo lo que significa taparla con mortero, una cara y la otra cara,
o podría calcular de frente por metro cuadrado, ¿no? Aquí hemos hecho para una unidad. 24 centímetros y medio por 10 y medio sería lo que correspondería para tapar esta cara, la cara de atrás igual, por eso le ponemos 2 veces, y el espesor siempre estamos considerando 1,5 centímetros para este revoque. Como se trata de mortero, tomamos el valor que nos da la norma 0,20, para el peso unitario del mortero, 20 kilonewtons por metro cúbico, y encontramos este peso. Ahora puedo dividir este peso del tarrajeado de las dos caras entre el área que está ocupando, similar al caso anterior, entre el área, y obtengo el peso por metro cuadrado. Entonces, solamente la albañilería, es decir, ladrillo y mortero de asentado 1,38 y solamente revoques 0,60 kilonewton por metro cuadrado. Finalmente, cuando sumo estos dos valores, obtenemos el peso de 1 metro cuadrado de tabique hecho de ladrillo pandereta, asentado de soga y con juntas de mortero de 1,5 centímetros, ¿no? Y tarrajeo también un lucido de 1,5 centímetros en cada cara. La suma de estos dos valores me da 1,98 kilonewton por cada metro cuadrado. Sería un equivalente a más o menos 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? 200 kilogramos por metro cuadrado cuando usemos unidades de ladrillo pandereta, ¿no? Y con esta especificación de espesores de mortero en juntas y en lucido. Bien, si nosotros observamos el libro del ingeniero Ángel San Bartolomé de la edición de 1994, cuando metraba parapetos y tabiques hechos con ladrillo pandereta, él consideraba por cada metro cuadrado el valor de 0,014, es decir, digamos, 1.400 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Más o menos 1.400 kilogramos por metro cúbico. Ese es el valor que él usaba. Vamos a verificar con ese dato qué obtenemos nosotros. Si empleamos de frente el 1.400. Aquí hemos colocado los 1.400 y lo vamos a multiplicar por el espesor resultante. El ancho de la pared es 11 centímetros, más 1,5 centímetros de tarrajeo a cada lado, tendría 14 centímetros. Entonces, esto hay que multiplicarlo por la gravedad para transformarlo a kilonewtons y por 14. Acá le voy a dar 0,14. Aquí abajo lo van a ver mejor. Ahí está. Entonces, ese peso por metro cúbico que se usaba en el libro del ingeniero de San Bartolomé, lo hemos multiplicado por la gravedad para llevarlo a kilonewton por metro cúbico y ahora por el espesor del tabique, considerando los 11 centímetros de ladrillo más 1,5 a cada lado de tarrajeo, 14. Y obtenemos 1,92, ¿no? Nosotros hemos encontrado, habiéndole hecho el metrado con un buen detalle, 1,98 y digamos que con el criterio que nos da el ingeniero teníamos el 1,92. Entonces ya sabemos de dónde sale este numerito y si tuviésemos una unidad con un ancho diferente, un espesor distinto, simplemente tomando en cuenta dicho espesor podríamos volver a calcular. Si empleamos asentado de cabeza, también podemos hacer el mismo ejercicio y averiguar cuánto pesa 1 metro cuadrado de esta unidad. Y podemos hacer lo mismo si utilizamos, por ejemplo, ladrillos tipo King Kong o cualquier otro tipo de ladrillo, ¿no? El criterio entonces para hallar el peso por metro cuadrado es el que hemos presentado. Yo aquí esto lo podría redondear para mis cálculos futuros a 2 kilonewton por cada metro cuadrado. Sería un valor seguro y bueno, espero que esto les sirva, ¿no? Les sirva a los que vayan a ver este video. Les doy gracias a Dios por haber permitido grabarlo. Estamos entonces en espera de poder hacer otro video y compartirlo. Hasta pronto.